Hola, hoy estamos con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Don Juan Carlos, muchas gracias por estar acá. Sabemos que el tiempo de la agenda está full por ser los candidatos ahorita en diciembre, pero muchas gracias por haber venido. Quería empezar consultándole cuál es su proyecto estrella dentro de su plan de gobierno, el proyecto que usted más lo ilusiona de cara a una eventual presidencia suya. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad es el tema que más aqueja en este momento a los costarricenses y no es para menos. Nos hemos convertido en el segundo país más violento de Centroamérica. Solo Honduras supera la tasa de homicidios de Costa Rica. Y bueno, cientos de familias están viéndose enlutadas año tras año por la violencia del crimen organizado transnacional. La propuesta nuestra, estrella, es un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, reconociendo la naturaleza del flagelo, de la amenaza que tenemos en este momento, que es la infiltración del narcotráfico internacional. Estos no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Estos son organizaciones internacionales que han identificado a Costa Rica como un punto óptimo para reexportar cocaína a Europa. Y efectivamente, Costa Rica se ha convertido en uno de los principales puntos de exportación de cocaína a Europa. Por eso es que están entrando 500 toneladas de cocaína al año, según Estados Unidos, al país. Y ahí es donde estamos entonces inundados con crimen organizado, con bandas criminales, etc. Necesitamos blindar Puerto Moín para que nuestro atractivo entonces para estas organizaciones caiga y se vayan para otra parte. El problema es que el Estado costarricense no está en capacidad de poder controlar la seguridad de Puerto Moín. Ya eso ha quedado ampliamente demostrado. Por eso es que yo he propuesto un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para que la Unión Europea destaque una policía europea, Europol, en Puerto Moín y sean los europeos ahí quienes se garanticen que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con cocaína. En tema de seguridad, también usted menciona mucho aumentar la fuerza pública. Creo que son 6.500 efectivos, más o menos. Efectivamente. ¿Cuáles son los parámetros o cuál es la certeza que usted tiene de que sí es posible aumentar esa cantidad de policías? Sí, bueno, ya se ha hecho en el pasado. En el pasado, la última vez que se aumentó significativamente la fuerza pública fue un gobierno socialcristiano, en el 98-2002. Nosotros planteamos que necesitamos hacer un esfuerzo adicional, puesto que la cantidad de efectivos de la fuerza pública ha permanecido prácticamente estable en los últimos 10 años, a pesar del aumento vertiginoso en los niveles de inseguridad. Entonces sí, estamos planteando reformas muy puntuales también a la Academia Nacional de Policía y queremos encauzar recursos y cooperación internacional para mayor reclutamiento de policías, la dignificación de la labor de la policía y, por supuesto, también un fondo de seguridad nacional para hacer una inversión histórica en equipamiento, tecnología, infraestructura y armamento para nuestros cuerpos policiales. ¿Esos fondos saldrían de la venta del BCR? Así es. Y reconociendo una cosa, la casa se nos está quemando. Ya estamos en una emergencia. Y yo creo que en una emergencia tenemos que poner sobre la mesa cosas que antes no podríamos haber contemplado. Y bueno, ahí tenemos un activo del Estado que está perdiendo valor todos los años y el Banco de Costa Rica vale menos hoy de lo que valía hace 20 años y lo que nosotros estamos planteando es venderlo, crear un fideicomiso a partir de la venta de este banco y a partir del fideicomiso con los intereses financiar el gasto en equipamiento, tecnología, armamento e infraestructura para fuerza pública, servicio de vigilancia aérea, policías municipales y servicio de guardacostas. En el apartado de seguridad también se menciona la regulación del cannabis. ¿El país está listo para esta legalización? Mira, es una cuestión que nosotros queremos tener una discusión al respecto porque tenemos el peor de los dos mundos. El consumo de cannabis es legal en Costa Rica. Usted puede consumir cannabis legalmente y no le pasa nada. Nadie lo puede molestar por eso. Pero la comercialización y producción es prohibida. Solo imaginémonos un mundo en donde tomar cerveza es permitido, pero la producción y comercialización es un crimen. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes van a producir la cerveza? Los criminales. Y eso es lo que tenemos entonces en este momento. Nosotros hemos estimado que el valor del mercado ilegal de cannabis en Costa Rica alcanza los 250.000 millones de colones al año. Esto es un negocio que le estamos dando enteramente al crimen organizado. Ya Costa Rica legalizó el cannabis medicinal. Lo que nosotros estamos planteando entonces es ampliar ese marco regulatorio al cannabis recreativo, ponerle un impuesto razonable y que ese impuesto también se vaya para financiar el Fondo Nacional de Seguridad para equipamiento a nuestros cuerpos policiales.
Si nosotros vemos lo que ha sucedido en el extranjero, donde se ha legalizado el cannabis, el monto que el Estado puede recibir por concepto de ese impuesto es significativo. Ahí estamos hablando de mucha plata que podría ir a financiar la seguridad de los costarricenses. Ahora, en temas de salud, me llama la atención mucho para fortalecer la caja costarricense en seguro social, reducir las listas de espera y ese tipo de alternativas, se menciona la participación privada. ¿Usted no cree que si se fomenta un poco más la privatización privada, bueno, la privatización privada no, la participación privada llega a un punto en el que se debilita la institucionalidad de la caja? Mira, el problema es que la caja está colapsada. Ujú. No puede dar abasto con todo lo que tiene en este momento. Entonces tenemos que ver el sistema de salud como un sistema integrado, un sistema donde está la Caja Costarricense de Seguro Social, que por supuesto es el pilar solidario del sistema, pero también tenemos el sistema privado, donde cada vez hay más capacidades y que podríamos perfectamente integrar a ambos. Aquí tenemos que tener claro una cosa. El principio fundamental de la política de salud es poner al asegurado de primero, no poner a una institución, poner al asegurado. Y hoy en día, 8 costarricenses están muriendo al día en listas de espera. Si nosotros estamos alarmados por la cantidad de gente que está siendo abatida por el crimen organizado, solo sepamos que por listas de espera están muriendo 3, 4 veces más cantidad de costarricenses debido a eso. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que necesitamos más participación del sector privado y un mecanismo muy importante que vamos a plantear es, por ejemplo, a redoblar la apuesta por la tercerización de servicios de los EBAIS. Los EBAIS que han sido administrados por cooperativas, por universidades privadas, por otros actores del sector privado, tienen niveles de satisfacción de los asegurados más altos a un costo menor del servicio que los EBAIS que son administrados por la caja. Entonces ahí tenemos un modelo que ya ha probado ser exitoso y que nosotros queremos redoblar la apuesta en esto, puesto que los EBAIS son el primer frente de batalla en esta lucha de la salud. Y si nosotros tenemos un sistema de EBAIS endeble, que es lo que sucede hoy en día, vamos entonces a tener cada vez más listas de espera y más costarricenses muriendo en ellas. ¿Y usted cree que la Junta Directiva de la caja pueda aceptar ese tipo de medidas? Porque tendría que pasar por ahí. Bueno, sí, pero recuerde que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una junta directiva en donde hay 3 representantes del gobierno Ujú. y 3 representantes del sector privado Ok. y constituyen una mayoría de los 11 de los 11 directivos que hay en esa institución. Entonces yo esperaría que con los votos del gobierno y del sector privado, y por supuesto, ¿por qué no? El solidarismo también y demás, podamos entonces tener una mayoría en la junta directiva para sacar adelante las reformas que hay que hacer, que no solo son estas. ¿Qué tipo de mecanismo emplearía para poder pagar la deuda del Estado con la caja? Mira, primero que todo tenemos que tener una auditoría de esa deuda, porque hay que establecer cuál es el monto verdadero de la misma. La caja se puede poner un poco creativa a la hora de hacer cobros y que lo diga cualquier empresario en este país o cualquier trabajador independiente. Y por lo tanto el monto que la caja dice que se le debe hay que verlo con lupa y nosotros lo primero que vamos a hacer es una auditoría de esta deuda, del monto, y una vez identificado, ya cuando nos hemos acercado a una cifra razonable, que en que ambas partes estemos de acuerdo, proceder a establecer un mecanismo de pago, un plan de pago para la misma, que no va a ser algo que se pueda hacer en un gobierno. El monto es demasiado alto, o sea, hay que reconocer que sí hay una deuda, y es mucha, no sabemos exactamente cuánto, pero no se va a poder pagar en un gobierno y lo que queremos hacer es un plan de pagos para ello. Ahora, don Juan Carlos, en el tema económico, ahorita tiene una problemática del tipo de cambio. Hay ganadores, hay perdedores, sin embargo, se está afectando a los exportadores y el sector turismo. ¿Existe alguna medida que usted aplicaría como presidente de la República para poder nivelar un poco el tipo de cambio? Vea, yo creo firmemente en la independencia del Banco Central. Eso tiene que ser uno de los puntos cardinales de cualquier política económica del gobierno serio. Yo no creo que en este momento el Banco Central se esté guiando por criterios técnicos. Yo creo que el Banco Central está respondiendo a presiones políticas. Hay mucha evidencia en esa dirección. Sin embargo, la actual presidencia del Banco Central va a estar todavía vigente un año entrado mi gobierno. Por lo tanto, tendremos que tener una conversación respetuosa con las autoridades del Banco Central, tanto el presidente como la junta directiva, para entender exactamente por qué tenemos una política monetaria que no tiene sentido a la luz de los niveles de inflación que tiene el país en este momento, que es una inflación negativa, que no justifica que las tasas de interés, especialmente la tasa de política monetaria, que es la tasa que rige el sistema financiero nacional, esté tan alta como actualmente la sostiene el Banco Central.
Ahora, en el tema de los impuestos, hay un apartado que habla sobre la eliminación de impuestos al salario. ¿Cómo funcionaría esta dinámica? Sí, lo que nosotros estamos planteando es la eliminación de la contribución patronal que va destinada a financiar al INA, al IMAS, al INS, a FOESAF y el Banco Popular. Vamos a mantener la contribución que va a la Caja Costarricense de Seguro Social, vamos a mantener la contribución que va a las pensiones complementarias, pero el 725 vamos a replantearlo. Hay unos financiamientos ahí que no se justifican que continúen, por ejemplo, el 0,25% que va al Banco Popular, ese banco ya está bien capitalizado. La contribución que va al INA podemos revisarla a la luz de que el INA tiene 350 millones de dólares en reservas, ¿verdad? Pero el financiamiento de los otros programas no los vamos a poner en juego. Son programas sociales muy importantes para la estabilidad de este país, pero los vamos a financiar con el presupuesto de la República mediante impuestos ordinarios. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque las cargas sociales en Costa Rica son de las más altas del mundo y esto afecta la empleabilidad de la gente, especialmente la gente que no pudo terminar sus estudios, la mano de obra poco calificada. Y eso explica los altísimos niveles de informalidad que tenemos en Costa Rica. Tenemos 850,000 costarricenses que no están cotizando una pensión, que no tienen seguridad social, cuyos ingresos son inferiores a los que serían si tuvieran un trabajo formal. ¿Y por qué? Porque el mercado laboral los ha expulsado, mercado laboral formal, por las altas cargas sociales. Entonces nosotros hemos hablado de la necesidad de emparejar la cancha y este va a ser el primer proyecto de ley que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley para bajar las cargas sociales, emparejarle la cancha a la gente que no pudo terminar sus estudios y que tengan mayores facilidades para conseguir empleo formal. ¿No teme que el Estado pueda perder captación de recursos con este tipo de medidas? Mira, nosotros estamos planteando dos fuentes de recursos adicionales para compensar el impacto fiscal de esto. Uno es una retención del 5% por concepto de impuesto de renta a las plataformas digitales. Netflix, Spotify, Uber, Airbnb son plataformas que hacen negocios en Costa Rica. Ya sus usuarios ya pagan IVA, pero estas plataformas no pagan impuesto de renta por las ganancias que obtienen en el país. Entonces estamos planteando una retención del 5% que según nuestros estimados podría generar 60 millones de dólares en ingresos adicionales. Puede ser mucho más que eso. Y después otra fuente es una tasa de impuesto sobre la propiedad diferenciada para extranjeros que tengan desarrollos inmobiliarios en las costas y en cantones de alta visitación turística. En este momento tenemos una bonanza de inversión en bienes raíces en las costas, mucho de ello propiedad de extranjeros, proyectos millonarios, ¿verdad? Pero se les cobra el mismo impuesto de la propiedad que el resto de los costarricenses, que es un impuesto de los más bajos en América Latina. Pues lo que queremos nosotros es, bueno, ya que esta gente es gente de muchísima capacidad económica y está viniendo al país a comprar tierras, que paguen más. Y eso es algo que han hecho otros países, lo ha hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Canadá, con mucho suceso, y ahí podemos captar una buena fuente cantidad de recursos también para compensar entonces la eliminación de estos impuestos a la planilla. Ahora, don Juan Carlos, en el tema de zonas francas, ¿existe alguna medida que usted emplearía para poder atraer más inversión para hacer del país a Costa Rica más competitivo? Mira, el régimen de zonas francas es un régimen que hay que proteger a toda costa, y especialmente en momentos de alta incertidumbre global, con los aranceles que ha puesto Estados Unidos y demás. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es cómo hacemos para emparejar la cancha entre el régimen de zona franca y el régimen definitivo. El régimen de zona franca es muy exitoso, pero representa únicamente el 15% de la economía. El 85% restante, que es el régimen definitivo, donde estamos todos los mortales, ahí tenemos altos impuestos, altas regulaciones, altos costos y por supuesto ahí es donde están los bolsones de desempleo e informalidad. Entonces lo que nosotros estamos planteando es tomar medidas, y ya mencioné una, como es el tema de las cargas sociales, tomar medidas que van en la dirección de hacer más similar al régimen definitivo con el régimen de zona franca y que tengamos entonces un régimen definitivo donde haya más facilidad para hacer empresa, donde haya menores costos, donde haya menores trabas y así podamos entonces dinamizar la economía de todo el país y no solo la de las zonas francas. En el tema de optimización de activos del Estado, además de lo que comentaba el BCR, ¿existe alguna otra institución de pública que usted vendería, que concesionaría o que usted tenga planteado un proyecto de este tipo? Mira, nosotros creemos que hay que hacer una revisión exhaustiva de todo el aparato público costarricense.
partiendo de la premisa de que la persona siempre tiene que estar en el centro de toda la acción política. Nosotros no somos un partido estatista, somos un partido que pone a la persona en el centro. Y por supuesto que si una institución ha dejado de funcionar, ha dejado de servir los intereses de los costarricenses, pues hay que replantearla o cerrarla. Entonces, nuestra vocación va a ser esa. Y por supuesto que hay instituciones que están en la lupa que vamos a revisar. Vamos a revisar el CNP. Obviamente hay un programa, el API, que es muy importante dentro del CNP, que es el programa de compra de alimentos por parte de agricultores. Eso hay que protegerlo, pero el resto de la institución yo creo que se puede replantear. El tema del IFAM también es otra institución que podría servir un objetivo muy particular en el ordenamiento territorial, pero yo creo que no lo está haciendo. En fin, entonces yo quiero decir es, decir de antemano, vamos a cerrar esto, vamos a vender esto, sería muy aventurado, pero sí vamos a llegar a hacer ese análisis exhaustivo con la vocación de reducirle el impacto económico que representa el Estado a los contribuyentes costarricenses. Don Juan Carlos, con respecto a la crisis que vive el país en rellenos sanitarios, ¿cuál sería su propuesta para resolver este problema? Qué dicha que usted lo menciona, porque para mí esa es la mayor crisis ambiental de Costa Rica. Y qué frustrante ha sido ir a varios debates sobre temas ambientales y no se habla del tema de los desechos sólidos. No, como que si no existiera. El 94% de los desechos sólidos de este país van a vertederos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, para nosotros, esta es la prioridad número 1 en materia ambiental. Y para eso le he encomendado a mi segundo vicepresidente, Steven Barrantes, exalcalde del cantón de Cotobruz, que sea él el que lidere el proceso de articulación y negociación con el régimen municipal para lograr una reforma que sea sensata en materia de administración de desechos sólidos. Actualmente tenemos un desastre. Usted sabía que, por ejemplo, la municipalidad de Cotobruz, en la frontera con Panamá, traslada sus desechos sólidos a Miramar, 600 kilómetros. O sea, hay municipalidades que gastan una gran parte de su presupuesto solo en el manejo de los desechos sólidos. Entonces ahí sí hay que hacer una articulación porque la ley establece que esto es una prerrogativa del régimen municipal y tenemos ahí un problema que cada municipalidad no quiere un relleno sanitario en su territorio, en su cantón, y por supuesto que entonces tenemos un juego en donde nadie se pone de acuerdo. Creemos en un fuerte liderazgo por parte del Ejecutivo y que tiene que haber nuevamente una posibilidad para alianzas público-privadas. Esa es la solución a este problema. Los desechos debemos de verlo como una oportunidad. Ve usted que Cope Guanacaste está ya avanzado en un proyecto de generación de electricidad a partir de desechos sólidos, recabando todos los desechos sólidos de la provincia de Guanacaste y transformándolos en electricidad. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las otras zonas del país, regionalizar el tratamiento de los desechos sólidos y buscar inversión extranjera, alianzas público-privadas para la generación, para el tratamiento y la generación de electricidad a partir de los desechos sólidos. Similar que propone este gobierno. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, este gobierno no se caracteriza por la capacidad de diálogo, ¿verdad? De hecho, eso mismo le iba a consultar para ir terminando la entrevista. Vimos las dos votaciones que hubo en el plenario sobre la inmunidad del señor presidente. Vimos el tema de las divisiones internas de la unidad. ¿Cómo convencer de que usted es un liderazgo fuerte dentro de la Unidad Social Cristiana y que representa a una figura que va a emplear el diálogo dentro de la política nacional? Mira, los actuales diputados del Partido Unidad Social Cristiana fueron electos cuando yo no tenía ninguna posición de liderazgo en el partido. Yo fui presidente del partido ya cuando ellos eran diputados y por lo tanto ellos responden a dinámicas propias del partido previo a que yo asumiera la presidencia y ahora la candidatura presidencial. En este caso yo traté de trabajar con ellos, pero resultó imposible y por lo tanto he señalado desde la primera votación que ellos quedaban separados de mi campaña y en caso de ser yo presidente no van a tener ninguna posición en mi gobierno. Yo escojo la gente con la que yo trabajo y ellos me han dejado muy claro que no cuento con ellos. ¿Usted no trató de buscar al republicano social cristiano para tener algún tipo de acercamiento o apoyo en esta campaña? Sí, yo en todo momento señalé de que yo quería una unión de la familia social cristiana. Lamentablemente otros intereses prevalecieron. Don Juan Carlos, muchas gracias por estar acá. Le reitero agradecimiento. Tiene 30 segundos para decir a los costarricenses por qué votar por usted. Bueno, lo único que les pido es que se viene un mes decisivo, que es enero, 4 semanas en donde toda la atención del país deben estar volcadas a quién va a gobernarnos a partir del próximo 8 de mayo. Hay mucha competencia, muchos candidatos. Yo lo único que les pido es présteme atención.
vean mis propuestas, revisen mi plan de gobierno, vean la gente que me rodea y vean la propuesta país que le estoy planteando a los costarricenses. Y ojalá el próximo 1 de febrero pueda contar con su voto. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Recuerden que pueden repasar este capítulo y los demás entrevistas con los candidatos presidenciales y candidatos a diputados a través de diarioextra.com y en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Muchas gracias.